Bueno, imaginemos por un momento un reloj de bolsillo del siglo XIX, una de esas auténticas joyas de la ingeniería mecánica. Ajá, de esas que tienen engranajes minúsculos, la carcasa de oro, todo muy clásico, ¿no? Exacto, una maravilla. Pues a ver, imaginemos ahora el reto increíble de intentar meter dentro de ese reloj antiguo el procesador de un ordenador cuántico de última generación. Madre mía, casi nada. Sí, pero, y aquí está la trampa, hay una condición innegociable, A ver. que no se puede rayar la carcasa original, o sea, ni alterar su aspecto por fuera en lo más mínimo. Claro, el exterior tiene que quedar intacto. Mm. Es un buen ejemplo. Pues esa es básicamente la misión de nuestro análisis a fondo de hoy. Vamos a desgranar cómo coger un edificio histórico de piedra y convertirlo en un nodo energético hiperconectado, algo que le da la vuelta por completo a lo que entendemos por hogar. Me parece una analogía perfecta para arrancar porque ilustra muy bien la magnitud del desafío técnico que tenemos sobre la mesa. Es que no es cualquier cosa. Para nada. Históricamente, si uno lo piensa, la percepción del hogar ha sido la de una fortaleza inamovible. Paredes sólidas, un techo, un perímetro muy marcado por una valla y siempre bajo la idea de que la casa es un consumidor pasivo. Un sumidero económico haya. Un sitio que solo pide pagos constantes para la luz, el agua, la temperatura. Exactamente, un sitio donde uno se encierra y, bueno, gasta dinero. Totalmente. Pero el material que vamos a diseccionar hoy, que incluye informes técnicos y unas notas de campo fascinantes del proceso de innovación ágil, Sí, las que están actualizadas a fecha de hoy, 14 de mayo de 2026. esas mismas, unos proyectos bajo la dirección del profesor Michel Piano, pues todo esto propone dinamitar esa visión clásica. Y ojo, que no se trata de instalar un par de enchufes inteligentes o una nevera que te haga la lista de la compra. No, no, que va. Estamos hablando de un cambio de paradigma total hacia lo que denominan el ecosistema de vida inteligente o, bueno, el Smart Living Ecosystem. Vale, vamos a desglosar poco esto porque suena a palabra mayor. Es que el matiz importante aquí es la palabra ecosistema. Un ecosistema en la naturaleza no es un contenedor pasivo, es un entorno vivo. Los recursos circulan constantemente. Ajá. Y en este modelo, el edificio deja de ser una caja estática para convertirse en un nodo dinámico. Empieza a dialogar, por así decirlo, con su entorno inmediato. Genera su propia energía, gestiona la movilidad eléctrica, Facilita el teletrabajo. eso es, e incluso abre la puerta a flujos económicos ligados al turismo lento. Todo conectado de forma fluida. Y para que una idea tan masiva no suene a ciencia ficción o a teoría de universidad, todo esto se ha bajado al barro. Se ha llevado a un caso real, un proyecto piloto experimental en Biogeo. En el cantón del Tesino, en Suiza. Exacto. Y aquí es donde volvemos a mi ejemplo del reloj de bolsillo. Porque cuando a uno le mencionan un ecosistema de vida inteligente, la mente dibuja instantáneamente una villa hipermoderna. Claro, de cristal, de hormigón pulido, con pantallas en cada pared. Eso es. Pero en Biogeo han hecho exactamente lo contrario. Y me parece casi una provocación. Han elegido un edificio histórico de 2 plantas, con su pórtico de piedra antiguo, bodegas subterráneas. Es que es una provocación deliberada. Y yo estoy segura de que ahí reside la genialidad del proyecto. Elegir un inmueble protegido por normativas de patrimonio no es un capricho, es la prueba de estrés definitiva. Claro, el razonamiento es que, si se puede hacer en una casa de piedra del siglo XVIII, pues se puede hacer en cualquier sitio. Exacto. Si este equipo de ingenieros logra implementar un ecosistema avanzado en esa estructura antigua sin destruirla, está demostrando empíricamente que el modelo es totalmente escalable. El propio límite arquitectónico es el motor que fuerza la innovación. Porque pensemos en lo que implicaría una obra tradicional ahí. Un desastre. Si para pasar cables o tuberías del aire acondicionado tienes que hacer rozas, picar muros, generar escombros y alterar la integridad de la piedra, el proyecto ya nace muerto. Totalmente. La solución técnica que han encontrado para lograr esto es alucinante. En lugar de esconder la tecnología, de intentar meterla a la fuerza detrás de un pladur, deciden exhibirla. La exponen con orgullo, ¿sí? Exacto. He visto los esquemas visuales y muestran unas tuberías metálicas recorriendo paredes y techos a la vista con un tratamiento que le da un efecto cobre muy industrial. Y todo termina en unos enchufres y mecanismos de la marca Feller en color antracita que quedan espectaculares. Lo fascinante aquí es el concepto de reversibilidad.
Juegan con el contraste estético, la piedra irregular contra la precisión del metal, pero la clave es que es 100% reversibles. Que es algo que se exige muchísimo ahora, ¿no? Absolutamente. Al dejar las instalaciones ancladas de forma superficial, garantizan que, si dentro de 50 años hay una tecnología nueva, un equipo puede ir y desmontar todo en cuestión de horas. Sin dejar ni un rasguño en la arquitectura original. Ni uno. Y esto tiene una lectura financiera buenísima de cara a los criterios ESG. Claro, los criterios de impacto ambiental, social y de gobernanza. Exacto. Para conseguir financiación de los fondos europeos tienes que cumplir eso. Y no hay nada más ecológico que una obra que no genera escombros y permite circularidad total. Los fondos de inversión adoran esta reversibilidad. Vale, la teoría de la cero invasión es impecable, pero aquí necesito hacer un poco de abogado del diablo. Uy, a ver, dispara. Porque analizando los documentos técnicos de la climatización, me he topado con algo que, francamente, parece contradictorio. En los planos originales se contemplaba una bomba de calor Mitsubishi de altísima gama con techos radiantes. Un despliegue técnico de primera línea, ¿sí? Pues en el diseño final documentado se lo han cargado. En su lugar han puesto simples aparatos de aire acondicionado, los clásicos splits de pared, y para el agua caliente, 2 termos eléctricos básicos de 100 litros en la sala técnica. Ya. Y seamos prácticos, estamos hablando de Suiza. En invierno hace un frío que pela. ¿No parece esto un atajo barato? ¿Suena a que han recortado presupuesto y lo han disfrazado de simplicidad? Es una reacción súper lógica al ver eso, ¿eh? Estamos tan acostumbrados a que la innovación tiene que ser súper compleja que la simplicidad nos parece precaria. Es que 2 termos de 100 litros... Pero no fue por ahorrar costes a corto plazo. Fue una apuesta radical por lo que ellos llaman la resiliencia operativa. Pero a ver, ¿resiliencia no debería significar ducharse con agua fría si se gastan los 100 litros? No, el confort no se compromete. Los muros de piedra tienen una inercia térmica enorme y el sistema gestiona la energía muy bien. Pero pensemos en el problema que querían evitar. Un sistema de paneles radiantes en un edificio viejo es una pesadilla hidráulica. Bueno, eso sí, son cientos de metros de tuberías con agua por todas partes. Exacto. Válvulas, bombas, sensores. Si hay una sola fuga, todo el sistema colapsa. El daño por agua en una casa histórica es letal. Y para arreglarlo necesitas a un técnico súper especializado y piezas que igual tardan semanas en llegar de Japón. Ostras. Claro, y te quedas helado mientras esperas. Termo de 100 litros se estropea o se calcifica, llamas a cualquier fontanero del pueblo y te lo cambia por uno nuevo en media hora. Y a funcionar. Exacto. Es una simplificación extrema y deliberada para garantizar que el sistema siempre funcione a largo plazo. Vale, me has convencido. El argumento de la supervivencia técnica es muy sólido. Tenemos una climatización súper resistente y, entiendo, alimentada por paneles solares en el tejado, ¿verdad? Todo eléctrico y alimentado por fotovoltaica, sí. Pero, claro, aquí la física nos plantea un problema gordo. En pleno verano, esa casa genera muchísima más energía de la que necesita para calentar agua o mover un par de splits. ¿A dónde va toda esa energía? Y para responder a eso, tenemos que salir de la casa. Tenemos que mirar hacia el jardín. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Ya lo creo. Porque aquí es donde este ecosistema rompe la barrera entre el edificio y la movilidad. Introduciendo la furgoneta, ¿no? La Ford E-Transit. Exacto. Que ojo, las notas aclaran que no es la típica autocaravana blanca con rayas de colores horteras. Tiene una configuración stealth, o sea, invisible. Sí. Por fuera parece una furgoneta de reparto normal y corriente. De las que te traen un paquete a casa. Sí. Pero por dentro es una locura. Es una habitación móvil. Tiene paneles solares propios, cocina completa, aire acondicionado y una zona preparada para teletrabajar. Y esto cambia totalmente el concepto de tener un vehículo. Piensa en un coche de combustión aparcado. Es un trozo de metal perdiendo valor. Las correas se secan, los líquidos se estropean. Está ahí ocupando espacio y costando dinero. Exacto. Pero la furgoneta eléctrica, al estar aparcada en este ecosistema, no está inactiva. Actúa como una batería gigantesca para el edificio. Es la magia de la bidireccionalidad, el famoso vehicle to home. Que no es solo enchufar un cable para cargarla. No, el cuadro eléctrico del edificio tiene un inversor bidireccional. La casa no ve a la furgoneta como un electrodoméstico gigante que chupa luz. La reconoce casi como si fuera la red eléctrica pública. ¡Guau! O sea que durante el día, cuando sobran esos kilovatios de los paneles del tejado, se los traga la furgoneta. De forma silenciosa y gratis. Y el espectáculo viene por la noche. Cae el sol,
la casa deja de generar energía y la gente enciende la luz, el horno, la tele. Y en vez de comprar luz carísima a la compañía eléctrica, el flujo se invierte. Exactamente. La furgoneta le devuelve esa energía a la casa para aguantar toda la noche. Es que el coche pasa de ser un gasto tremendo a ser el pulmón del edificio. Es brillante. Y si conectamos esto con el jardín, entramos en el terreno económico, Claro, el Facility Management 5.0. que suena a término aburridísimo de empresa, pero es vital. Los informes dicen que si la furgoneta está libre, no se queda ahí cogiendo polvo. Se puede alquilar, como una oficina temporal con vistas al lago para nómadas digitales. Y el propio jardín pasa a coger microestructuras para turismo lento o zonas de bienestar. Es decir, el asfalto y el césped se convierten en un negocio. Si conectamos esto con el panorama general, el cambio es brutal. El Facility Management antiguo era básicamente llamar al fontanero si hay llama gotera, pagar los gastos de la comunidad y ya está. Gestionar marrones, hablando claro. Eso es. Pero la versión 5.0 trata de gestionar flujos. El flujo de la energía entre el sol, la furgoneta y la casa. El flujo de datos del teletrabajo y los flujos de turismo. De forma que la persona dueña de la casa ya no solo paga facturas, muta. Se convierte en el director general de una pequeña central eléctrica y de un negocio turístico. Genera ingresos continuos. Y todo esto sin necesidad de construir bloques de hormigón nuevos en la parcela. Es pura eficiencia espacial. Vale, visto así, es la sinfonía perfecta. Rentable, ecológico y lógico. Pero seamos realistas, el sector de la construcción tradicional es un dinosaurio. Es súper lento y cabezota. Siguen haciendo pisos exactamente igual que en los años 80. Son muy reacias al cambio, sí. Y aquí el profesor Piano hace una analogía histórica en sus informes que me parece brutal. Compara a los constructores tradicionales con el general Cadorna en la batalla de Caporetto. Es una bofetada tremenda, esa metáfora. Ya te digo. La batalla de Caporetto fue un desastre militar absoluto porque los generales se aferraron a tácticas antiguas frente a un escenario totalmente nuevo. Y el documento viene a decir que las empresas que siguen ignorando la reversibilidad y este ecosistema inteligente son como Cadorna. Llevan a sus tropas, o sea, a sus empresas directas al desastre. A la bancarrota frente a las nuevas normativas, básicamente. Claro, y la única forma de salvarse es la línea del Piave, que históricamente fue donde el ejército italiano logró frenar la sangría siendo ágil y reorganizándose. La innovación ágil. Exacto. O dejas de experimentar en silos aislados o te hundes. Arquitectura, automoción y energía tienen que ir de la mano. Y la gran pregunta que se hará la gente es, bueno, ¿y todo esto cómo se paga? Y la respuesta está en los fondos europeos. Estos proyectos que aunan sostenibilidad, criterios ESG y teletrabajo son ahora mismo la prioridad número 1 en Europa. Hay dinero. Hay muchísimo dinero disponible. Y aquí entra el papel clave de las universidades, como la SUPSI, que se menciona en los documentos. Ajá. Antes, la universidad sacaba un estudio, buscaba a una empresa grande que pusiera algo de pasta para imprimir un folleto con su logo corporativo. Y ya. Un patrocinio de cara a la galería. Muy típico, ¿sí? Pero ahora exigen otra cosa. Buscan partners tecnológicos de verdad, empresas dispuestas a mancharse las manos en el campo. Quieren probar esos inversores bidireccionales y esos enchufes en un entorno real, como el laboratorio de Biogio. Claro, no les vale una simulación en un ordenador. Tienen que ver cómo reacciona la batería de la Ford e-Transit después de 1000 ciclos en pleno invierno. Es aplicar la ciencia a la vida cotidiana. Bueno, si hacemos un balance rápido antes de terminar, la verdad es que el cuadro completo impone. Hemos visto que el hogar del futuro no es una nevera con wifi, es una red viva. Una red súper compleja pero muy resistente. Sí, techos solares sobre piedra antigua, tuberías a la vista para abaratar el mantenimiento, una furgoneta que sirve la batería y de oficina de alquiler, y un modelo que genera dinero en lugar de solo gastarlo. Yo creo que lo más importante de toda esta investigación es que nos obliga a mirar nuestros propios espacios con otros ojos. Entender que el garaje o el jardín ya no son centros de gasto, sino que pueden ser activos hiperproductivos. ¿Y entonces qué significa todo esto a gran escala? Porque si lo piensas, esto da vértigo. A ver. Si la furgoneta es tu oficina, tu fuente de ingresos turísticos y la batería que enciende la luz de tu salón, y si tu jardín tiene unidades que se montan y se desmontan, ¿qué define realmente el lugar al que pertenecemos? Es una pregunta profunda. Es que, de repente, los conceptos tradicionales como dirección postal, residencia fija o los propios límites de propiedad se quedan obsoletos. Si la casa es móvil en cierto modo y la energía fluye así,
¿Seguimos necesitando ayuntamientos o redes eléctricas gigantes que centralicen todo? Si multiplicamos Byokgyo por miles, la ciudad tradicional empieza a difuminarse, desde luego. Totalmente. ¿Son solo ladrillos y un registro catastral? ¿O estamos ante algo completamente diferente? Es un tema para darle muchísimas vueltas. Ojalá quien nos escuche explore esto por su cuenta porque da para largo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este análisis a fondo. Un placer. Hasta la próxima.